Luis se quedó con otra transmisión, ¿verdad? Sí, ya están empezando. Igual ya sabes cómo. Muy buenos días y muy buenas tardes allá en Chile a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda edición de la Feria de la Palabra. En este caso, sábados de talleres. Hoy tenemos un taller muy especial porque estamos en vísperas de un Open Mundial de Debate. Así que con el propósito de entrenarnos en el tema, el Foro Latinoamericano de Oradores abre hoy el espacio para un taller de didáctica del debate. Voy a hacer la transmisión al vicepresidente del Foro Latinoamericano de Oradores, a Gonzalo Suárez Paniagua, quien va a hacer la presentación de nuestro expositor de hoy. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta segunda Feria de la Palabra. Ya nos hizo favor de saludarnos nuestra grandísima amiga vicepresidenta del Foro Latinoamericano en Norteamérica. El día de hoy vamos a presentar a una persona muy importante. Me refiero al profesor de Educación Básica con especialización USS en Chile. Es licenciado en Ciencias de la Educación. Es magíster en Currículum y Evaluación, MS, magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional, diplomado en Gestión Estratégica en Instituciones Educacionales y Liderazgo Educacional. Participó en competencias de debate representando a la SDD, que significa de Antofagasta de debate. Instructor internacional de oratoria y debate, juez internacional, consejero, subdirector de responsabilidad social en Chile desde 2018, evaluador de procesos de evaluación de desempeño profesional docente en 12 temas de 2019, docente de Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, comisionado de Chile del Foro Latinoamericano de Oradores, presidente del Foro Nacional de Oradores de Chile, director académico de la SDD Antofagasta, director general del primer Open Mundial de Debate Virtual en Español, Antofagasta 2021. Queda con ustedes muy atentamente, con mucho cariño, recibimos a Daniel Castillo Sandoval. Adelante, Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Primero que todo, agradecerles la invitación de parte a nombre, por su intermedio, nuestro vicepresidente general, Gonzalo Suárez Paniagua, la vicepresidenta de América del Norte, maestra Guadalupe Freire, y por vuestro intermedio agradecer al presidente del Foro Latinoamericano de Oradores, maestro Oscar Juárez Cárdenas, por esta invitación, segundo año consecutivo que me ha tocado en honor de participar en esta Feria de la Palabra, que sin duda es la antesala a nuestro gran Open Mundial de Debate Virtual en Español, que se va a realizar entre los meses de noviembre y diciembre. Cabe señalar que acá en Chile estamos de celebración. Y también se agradece a las personas que han dado el tiempo de conectarse, porque cuando ustedes saben, las celebraciones de fiestas patrias es algo magnífico. Pero un día de hoy, en 18 de septiembre de 1810, se empezó el proceso de la independencia nacional con la creación de la primera Junta Nacional de Gobierno, cuyo proceso finalizó el 12 de febrero de 1818, cuando se firmó la declaración de nuestra independencia nacional. Hoy un lindo día para todos.
Y hoy vamos invitados a todos a aprender un tema bastante simple para lo que somos dentro del circuito de debate, pero también es importante para las personas que quieran enseñar esta disciplina. No es fácil enseñar debate. Se requiere de un proceso, se requiere de constancia, se requiere de compañerismo, se requiere de hermandad. Y lo más importante es preservar la palabra, desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar la metacognición entre todas las personas, mejorar el vocabulario y muchas cosas más que nos permite el desarrollo del debate, pero especialmente de la oratoria. Hoy quiero invitarlos a presenciar este concepto de didáctica, de enseñar a enseñar debate, de enseñar a enseñar debate. Ustedes pueden trabajar junto con las personas que nosotros estamos presentes. Esto tiene un mecanismo, esto tiene una constancia y tiene un criterio formado. Aquí, cuando nosotros hablamos de debate, los más jóvenes, los que estamos dentro del circuito, debate de competencia, debate universitario y también a lo que se refiere a la forma y al fondo. Cuando uno hablamos de SDD, Sociedades de Debate, generado en el año 2003 en Chile, por la primera universidad, que es la Universidad Diego Portales, y posteriormente la Universidad de Chile, y han llegado varias universidades en el circuito de debate nacional, como también hay otras, como por ejemplo México, tienen muchas sociedades de debate y han sido campeones mundiales de esta disciplina. Actualmente tenemos Perú, que son bicampeones mundiales de esta disciplina y en un formato específico. Hoy vengo a enseñar unos tips que es importante para todos y para todas las personas que quieran aprender a enseñar debate, y especialmente en el punto de vista de la educación en nuestras escuelas. Eso les voy a enseñar. Vamos a compartir pantalla y quiero que ustedes sepan lo siguiente. Bueno, primero que todo, esto lo voy a dejar para una reflexión. Si quieren, lo pueden anotar en el chat, por debido al tiempo que vamos a atender y también lo que nos están viendo por las redes sociales.
¿Qué piensan de esta palabrita? ¿Lo que enseñamos se aprende natural, inmediatamente, o se adquiere? ¿Qué piensan ustedes? Cuando nosotros aprendemos, adquirimos conocimiento y va por procesos. No se aprende natural, sino hay varios obstáculos que debemos pasar para aprender un contenido, para aprender algo significativo. Vamos a ver. Aquí me dice, voy a leer en el chat, lo que enseñamos se aprende naturalmente. Me dice que por naturaleza somos seres que aprendemos. Eso es lo que dice Marcelo Ibarra. Claro. Pero aparte hay una serie de variantes que debemos reflexionar. Lo que vamos a aprender hoy día es comprender la esencia del debate como concepto. 2, aplicar técnicas de debate que pueden utilizar en el aula de clase o sala de clase. Conocer lo que es la enseñanza del debate y cómo y cuándo y dónde podemos utilizar. Y lo último, analizar e indicar objetivos de aprendizaje en cuanto a los objetivos de aprendizaje, de oratoria, argumentación y debate. Para centrando en este concepto, voy a contextualizar algo que ustedes, los que nos están viendo de otros países, son diferentes. En Chile, nosotros estamos embarcados a una carta magna, que es la Constitución. Y cuando hay Constitución, hay leyes. Hay una ley que se llama Ley de Carrera Docente, donde nos enseñan que cada docente debemos establecer varios aspectos de la docencia y ciertos requisitos para ir avanzando. Una de ellas nos piden, según los requerimientos de las leyes del Ministerio de Educación, se refiere a que tenemos que tener los 4 dominios de un libro importante que en este caso los profesores utilizamos, que es el marco para la buena enseñanza. Este marco para la buena enseñanza tiene 4 dominios que son importantes para el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo cual permite que cada uno de ustedes puedan lograr estos 4 dominios. Y la pregunta es, ¿qué relación, qué vinculación tenemos con el debate? Cuando nosotros preparamos algo, la preparación de la enseñanza significa que tenemos que planificar. Tenemos que planificar nuestras clases. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a evaluar? Etcétera, etcétera. El B, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. Dentro de un aula, aunque sea un aula de debate, siempre tiene que mantener la sana convivencia. Que exista el respeto hacia las personas.
y que estén dispuestas a aprender debate, a desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar la metacognición, etcétera, etcétera. Otro aspecto, que el debate es para todos. Aquí no discriminamos a nadie, independiente que sea de un contexto social distinto. No, enseñamos a todos. Y finalmente, responsabilidades profesionales que debemos cumplir con temas administrativos. Pero esto es el ciclo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es lo más fundamental que estos dominios del marco para la buena enseñanza del Ministerio de Educación, desarrollado en 2005, se mantiene vigente en el ámbito de la docencia. Como también esto lo podemos desarrollar en el aspecto de debate, de la enseñanza del debate. Por eso que ustedes están siendo invitados para que ustedes puedan formar sociedades de debate. Por ejemplo, ahí tenemos personas dentro de la sala que son directores de sociedades de debate y que están enseñando debate a todos los universitarios. Entonces, eso es importante desarrollar. Vamos por primera parte, vamos a definir lo que es didáctica. La didáctica, según varios autores, dice, una autora llamada Clara Paredes, dice que define la didáctica como metodología de enseñanza, como estrategia de enseñanza. Para Ebli, significa que es una ciencia auxiliar en la que ésta delega para su organización en detalle de tareas educativas más generales. Por ejemplo, la didáctica científica se deduce del conocimiento de los procesos de formación intelectual y de las técnicas metodológicas más aptas. Y posteriormente, otro autor, dice Medici, italiano, define la didáctica como el conjunto de técnicas de las cuales se realiza la enseñanza y que ésta se coordina con sentido práctico, con las conclusiones y resultados que llegan de la ciencia y la educación a fin de que dicha enseñanza resulta más eficaz. Esas son definiciones de didáctica. Pero la didáctica es un conjunto de técnicas para desarrollar una temática en común. Para todo lo que tenemos que saber, en primer lugar, debemos tener unas consideraciones previas que hay que tener presente ante la enseñanza del debate. Uno, conocer a las características de los estudiantes en que se va a aplicar la estrategia. Dos, un espacio suficiente como para realizar ejercicios previos al discurso del debate. Tres,
adquisición de conocimientos previos acerca de algún contenido que se están impartiendo. La cuarta, y lo más importante, la disposición y voluntad de los estudiantes. Una buena clase de debate es importante en la disposición de voluntad de los estudiantes. Si no, las tres anteriores no sirven. Y la última, un buen ítem bibliográfico. Referencia bibliográfica, autores, consultar sobre diferentes temáticas. Temáticas que deben hablarse dentro de una sala de debate. Tipos de aprendizajes que debemos tomar en cuenta. Primero, los estudios de casos. Después tenemos un aprendizaje basado en problemas, ABP. Aquí pasamos un diseño, APP. Podemos hacer una gamificación, una clase invertida, es decir, que los alumnos puedan hacer una clase de debate y nosotros estaremos participando. Hay otro, y las propuestas metodológicas que señalan este estudio, desarrollado por la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, dice que el aprendizaje basado en el pensamiento crítico y el aprendizaje basado en equipos. Significa que se genera más aprendizaje, más acción, es igual que aprendizaje más servicio. El debate como metodología activa de aprendizaje. Acá hay un manual que uno de los autores de este manual va a estar con nosotros el próximo sábado, que es el manual ASPADE. Manual ASPADE de la Asociación Panameña de Debate. Esto fue realizado en 2017. Los plantean 3 puntos importantes. Uno es que el conductismo, sus limitaciones. Conductismo, sus limitaciones. El marco teórico y valoración crítica, que son 4. Primero, la evolución teoría psicopedagógica. La educación en el siglo XXI. La tercera es contribución del debate hacia una solución de dichas problemáticas. Aquí lo estaba diciendo anteriormente, el debate, el pensamiento crítico, la innovación y la metacognición. El B, estudio de la argumentación y desarrollo de la metacognición. Y la C, argumentación en la estructura de la revolución científica. Y el 4 punto que señala este manual es el debate y el desarrollo de competencias, que es lo más importante. Y a raíz de este manual ASPADE se genera otra disciplina que lo van a ver en la próxima semana, con lo que es el RAP debate, como metodología de enseñanza-aprendizaje. Es importante saber este tipo de cosas. Y también hay un manual de Alfred Schneider, paz descanse, un destacado orador norteamericano, señala los pasos para enseñar un estilo de debate y cómo se entrena el debate. ¿Ya? Según lo que señala un autor del pensamiento crítico, Mosquera 2017, dice: en un momento en el que el aprendizaje y el pensamiento crítico están en actualidad, el debate y la capacidad de hablar en público vuelven a surgir como elementos protagonistas en las aulas. Debatir implica competencias como saber hablar, transmitir ideas, opiniones, saber escuchar, compartir postura
rebatir y estar preparados para cambiar de opinión. Esto es lo que enseñó un doctor Mosquera en el año 2017. Aquí vamos a volver a lo anterior, elementos comunes del debate. Como le decía, involucrar a los estudiantes, favorecer el trabajo en equipo, que genere el tema de la hermandad. Tercero, favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas a nivel superior, además de habilidades sociales comunicativas. Y finalmente, hacer partícipe al estudiante sobre su propio aprendizaje. Se puede cuestionar cuando el juez de la conferencia pasada, que el tema de las mujeres en los pueblos originarios, hace bien hincapié al tema de los estereotipos de género y también evitar los estereotipos de género. Y por eso el debate sirve para esto. Y cuando uno enseña, tiene que demostrar lo más fundamental posible para que el desarrollo de las ideas lleguen a un buen puerto. Esto es lo que pasa en Chile, porque todavía no sé el tema de los diferentes países. Dice, ¿qué asignaturas subsectores de aprendizaje se deben de enseñar con mayor énfasis? En debate. Esto es lo que pasa en Chile, especialmente en la enseñanza básica y enseñanza media. ¿Ya? ¿Por qué? O mejor dicho, enseñanza primaria y enseñanza secundaria. Porque se está dando énfasis al tema de la metacognición, al pensamiento crítico, al desarrollo de las ideas. Y finalmente lograr que esto sea significativo para el estudiante. En primera instancia, lenguaje y comunicación, o lengua literatura, o lengua castellana, que es el primer punto. Segundo, consejo de curso, donde se define el trabajo del tema del plan de formación ciudadana, cuando uno elige a los representantes de las directivas de los subcentros de estudiantes para representar ideas, fuerzas. Tercero, historia, geografía y ciencias sociales, cuando hablamos más a nivel macro, lo que está pasando en el entorno dentro de las asignaturas propiamente tal. Cuarto, orientación, cuando hablamos del tema para la vida, de las habilidades para la vida, cuando nosotros logramos que esto es fundamental para el desarrollo cognitivo del estudiante. Quinto, ciencias naturales, cuando debatemos acerca de algún tipo de lo que pasa en la pandemia, o por ejemplo lo que pasa en alguna enfermedad de transmisión sexual, como el SIDA, como otra enfermedad como el cáncer y otro, o el cuidado del medio ambiente, también es importante utilizar el debate. La sexta, como volviendo a la anterior, es la formación ciudadana. Cuando se enseñan los derechos y los deberes de los ciudadanos, cuando se aplican temas de opinión. Pero este último punto se aplica a los estudiantes de tercero y cuarto año medio, acorde a lo que está sucediendo en América Latina.
En la asignatura con menor énfasis el debate, primero están las matemáticas, las artes visuales, educación tecnológica, religión, música e inglés. ¿Por qué se enseña menor énfasis en inglés? Porque acá en Chile se da énfasis al aprendizaje del idioma. Y por lo tanto no se genera una enseñanza propiamente tal del debate en esta asignatura. Matemáticas lo mismo, porque se da énfasis a la enseñanza de las 4 operaciones básicas o otros contenidos referentes a esta asignatura. Artes visuales, igual, porque se desarrolla el arte. Tecnología desarrolla otras habilidades lúdicas del tema de el uso de las TIC. Religión, tema valórico, aunque también se puede generar el debate. Música, también se puede generar la música como desarrollo de la idea y también se genera un debate, pero menor énfasis. Pero como también nosotros, la música y lo que van a ver la próxima semana con el rap debate, es que a través de los versos generan debate, genera desarrollo de la metacognición. Eso es lo más importante. Primero, esto es lo central ahora. Lo que pasamos fue la parte teórica de la didáctica, pero ahora vamos a pasar un poquito más a la parte práctica de la didáctica. Primero, son 6 pasos fundamentales que debemos seguir para enseñar debate en el aula. Primero, primer paso, preparación previa. Segundo, aplicar el modelo de debate, definir el modelo de debate a aplicar. Tercero, definir los números de integrantes por cada grupo. Cuarto, definir un conjunto de emociones o temáticas que se deben trabajar en el aula. Quinto, determinar los roles y el tiempo por cada orador o oradora. Y finalmente, en la presentación final del debate, cuando se haga la evaluación del debate, en este caso en las escuelas, que es lo más fundamental posible. El primer paso es la preparación previa del debate. En este caso en Chile, o otro currículum, se debe revisar el currículum de educación, o acá en Chile llamamos los objetivos de aprendizaje. Está presente en el currículum nacional. El currículum nacional. Currículum nacional. Determinar qué indicadores son los adecuados para la práctica del debate y su evaluación. Tercero, ejercicio de modulación y articulación. Modulación, articulación, proyección de la voz, que es lo más fundamental. Cuando uno hace evitar hablar por la garganta, sino tratar de hablar de apretar el abdomen para salir la voz. Y finalmente, adquisición de conocimiento de oratoria, la retórica y la argumentación, los cuales son importantes para el desarrollo de las competencias.
2. Disculpe un momento. Estamos escuchando con mucha puntualidad los modelos de debate que se deben de aplicar por parte de Daniel Castillo Sandoval, y agradecemos infinitamente a todos los presentes en la sala por estar aquí con nosotros. Adelante, Daniel. Ahí sí. Muchas gracias, maestro Gonzalo. Mire, primera instancia es definir el modelo de debate a aplicar. Primero que todo, tiene que ser lo más común. ¿Ya? Por ejemplo, parlamentario británico, Karl Popper, formato clásico. ¿Ya? Lo más importante, elegir un solo modelo, no trabajar ambos. ¿Ya? En ese concepto de debate, debe tener presentes los siguientes conceptos. En ese modelo de debate, moción, status quo, definición, etcétera. Y también los roles. ¿Ya? Cuarto, conocer bien el modelo de debate a aplicar. Es lo fundamental. Es lo fundamental conocer el modelo de debate a aplicar. De lo contrario, no sirve aplicar un modelo u otro modelo. No. Tiene que usted decida, tiene que decir qué modelo de debate tiene que aplicar, tiene que utilizar ese modelo. No puede servir una clase un modelo, la otra clase otro modelo. No. Tiene que elegir uno para empezar a trabajar. De lo contrario, no va a tener resultado dentro de una sociedad de debate. Y además puede perder estudiantes. Entonces tiene que elegir muy bien. Tercero, definir los números de participantes que van a debatir. Por ejemplo, dos casos importantes. En el caso de Karl Popper, que es un formato que utilizamos anteriormente, debe tener un número de 6 participantes, los cuales se definen entre proposición y oposición. En el caso del parlamentario británico, debe tener un número de 8 participantes, los cuales se dividen en gobierno y oposición, y a la vez se subdividen de 4 grupos de 2 personas cada uno, determinando la cámara alta y baja de ambos casos. Que aquí tienen que definir los números de participantes que van a debatir y también posteriormente empezar a trabajar en este concepto. Cuarto paso, definir un conjunto de emociones o temáticas que son necesariamente para el desarrollo del debate. En el caso de Karl Popper, este tema puede ser variado de acuerdo a la contingencia local, nacional o internacional, sin agregar a la frase de esta casa. En el caso del Parlamento británico, se tiene que agregar la frase por la estructura del formato, la frase esta casa considera o esta casa no considera. Y usted tiene que indicarle a sus estudiantes esa frase, de lo contrario la moción está mala y está nula, para que cuando compitan le declaran el debate malo, y especialmente lo que asumen adjudicación, asumen esta frase. Aquí en este momento 5, aquí hay un cuadro comparativo entre el Karl Popper y el Parlamento británico. Esto no lo voy a explicar mucho, pero sí es importante que sepan el caso Karl Popper, que por ejemplo el primer orador tendrá 6
minutos de proposición y el último orador de proposición, que es la pregunta cruzada, tendrá 3 minutos. Entonces, siempre son diferentes. Por lo tanto, un debate puede durar más de 1 hora en este formato. En este caso, esto lo saqué de la guía del debate Parlamento Británico de la Sociedad de Debate UNAP, que está bastante claro. Por ejemplo, en el caso del Parlamento Británico, el rango de tiempo es de 5 a 7 minutos. En el caso de del debate de competencia, el CEMUDE, los universitarios o personas profesionales, siempre tienen que hablar 7 minutos. En cambio, en los estudiantes de colegios son 5 minutos. ¿Por qué? Porque son 90 minutos pedagógicos, por lo tanto equivalente a 1 hora 30 de clase. Entonces, por eso es 5 minutos por orador. Y por lo general en una clase será un solo grupo que van a debatir. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan saber estos roles. Por ejemplo, parte siempre la primer ministro, la Cámara Alta de Gobierno y la Cámara Alta de Oposición. Cámara de Oposición. Las dos cámaras bajas de gobierno y cámara baja de oposición. Y así sucesivamente con este formato. ¿Ya? Lo otro, más tiempo, para si quieren más detalle, después lo vamos a explicar cómo funcionan los formatos más extensos y para que ustedes puedan participar. Paso 6. Presentación del debate. Lo primero es la presentación personal. La presentación personal del equipo de debate. Qué importante eso, ¿ya? Que esté acorde con su grupo. Aquí no, como comisión, de decir, no, por ejemplo, en este caso los escolares pueden presentarse con uniforme. Pero en el caso de competencia, el equipo se pone de acuerdo con quién se va a presentar. Y también informa al otro estamento como adjudicación y ética y equidad que van a hacer en esta oportunidad. Segundo, buena disposición de los estudiantes para participar. 3, conocimiento en la regla de la presentación del debate. En el caso en el aula, el juez son los docentes. En el caso de otras reglas, se eligen 3 personas para evaluar. En lo último, se evalúa, cuando hace la rúbrica de evaluación, se definen diferentes aspectos: oratoria, argumentación y cumplimiento del debate, con los tiempos de desarrollo del formato. Es lo más importante que ustedes deben tener en consideración. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que pasa en el currículo nacional. Este es el objetivo de aprendizaje 21. Dice, dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas, manteniendo el foco, demostrando la comprensión de lo dicho por el interlocutor, fundamentando su postura de manera pertinente, formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la discusión o profundicen en un aspecto del tema,
negociando acuerdos con los interlocutores, reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor, considerando al interlocutor para la toma de turnos, ¿ya? Aquí uno puede decidir cuál de estas formas podemos hacer la clase y posteriormente la evaluación. Esto es lo que se hace en el OA 21 de lenguaje, octavo año básico, octavo año de primaria, que se lleva a lo fundamental de decir qué debemos hacer para preparar un buen debate en el aula. Como también los otros, lo que tienen escuelas de debate, ustedes tienen que decir un planteamiento, una formalidad en este aspecto. Por lo cual, debemos considerar lo siguiente. Ejemplo de cómo evaluar un debate. Recomendable, en el caso de en las escuelas, se hace una rúbrica de evaluación, determinando los criterios y el puntaje de carácter correlativo. Se miden 3 facetas: oratoria, argumentación y debate. Esto es lo que tengo preparado para ustedes. Aquí está, lo pueden consultar, el manual ASPADE, donde se indica todos los pasos suficientes para la enseñanza del debate. Y también es una forma de desarrollar esto. Esto es muy poco, porque la didáctica del debate da para muchos días más. Esto es una muestra de lo que debemos hacer en el ámbito de cuando uno formamos oradores o formamos estudiantes que quieran participar en competencias de debate, que es demasiado, de mucha importancia, para lo cual establecer que cada uno de los estudiantes aprenda. Y lo más importante, tener la disponibilidad, que ellos tengan la disponibilidad y que tengan la voluntad de aprender. Sin de esos dos conceptos, disponibilidad y voluntad, no se puede enseñar debate. Y lo otro, tienen que respetarse a sí mismos. Aquí ya las diferencias se dejan a un lado y están en una sociedad de debate donde son todos amigos, son todos hermanos de la palabra. Por lo tanto, aquí deben respetarse las formas y las ideas. Eso por una parte. Primero que todo, agradecer a cada uno de ustedes por espero que les haya gustado, y agradecerle a cada uno de ustedes su asistencia en este taller. Y ahora estoy atento a vuestras preguntas del público presente. Y muchas gracias por estar un día para nosotros, por el tema del 18 de septiembre, que estamos celebrando nuestras fiestas patrias a todos, como todos se merecen. Así que muchas gracias a todos y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Agradecemos en todo lo que vale tu presentación, una presentación bastante didáctica, precisamente sobre el debate, porque es muy importante la oratoria para llevar a cabo un buen debate. Y agradecemos infinitamente a todos los que están presentes en la sala, y en este momento se abre un espacio para
Si alguno de ustedes desea hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna respuesta, aquí nuestro amigo el maestro Daniel Castillo está para atenderlos con todo gusto. Adelante con las preguntas, si hay algo por ahí, si alguien quiere participar, con todo gusto. Bien, se abre este momento. ¿Yo? Adelante, adelante. Tengo un comentario de agradecimiento, maestro Daniel. Yo tengo 2 años tomando o impartiendo una clase de debate a los chicos de preparatoria y licenciatura en una universidad privada acá en Morelia, Michoacán, México. Y tomé algunas notas de las sugerencias de cómo desarrollar esta clase. Muchas gracias. Me gustó, por ejemplo, los temas que hay que concatenar. El debate, por ejemplo, la religión, el arte, temas actuales. El debate realmente es una herramienta para desarrollarnos en todas las áreas de cualquier tema, no está dado a uno. Y yo quiero agradecer esa parte. Quizás sugiero hacer un debate muestra de los debates sencillos y ahondar un poquito quizá en otra ocasión en lo que es el debate del Parlamento británico y el modelo de las Naciones Unidas, que son modelos diferentes, pero pues tienen cada uno sus características. De mi parte es todo, maestro Daniel Castillo, muchas gracias. Muchas gracias, Yasmina, por tu intervención. Adelante, Daniel, si gustas contestar alguna comentario. Bueno, en el marco de nuestro primer Open mundial, hay un día que vamos a hacer un debate de muestra. Así que la quiero invitar para que la pueda presenciar ese debate de muestra, para que usted pueda ver las diferencias. Pero lo que usted puede consultar, el tema de la bibliografía, por ejemplo, el manual Aspade, donde un rato más, el próximo sábado, pues uno de los autores, Manuel Aspade, que es el maestro Jorge Albornoz, quien va a dar el tema del rap debate, pero también es el autor del Manual Aspade. Así que la invito a que consulte el Manual Aspade y está todo explicado cómo tiene que hacer una buena clase de debate. Lo que estoy enseñando ahora es didáctica para enseñanza en colegios, pero lo que es más profesional es en el ámbito universitario, para formar sociedad de debate, está en el Manual Aspade y eso es buenísimo para todos ustedes y eso es lo que quiero comentarles. No sé si hay otra pregunta más del Gracias, maestro. Gracias. Si hay alguien más que guste intervenir, por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quede en el tintero? Con todo gusto para que lo desarrolle nuestro maestro exponente, Daniel Castillo Sandoval. Bien, parece que no hay nada más. Por lo pronto yo quisiera decirte, Daniel, que te mandamos un fuerte y caluroso abrazo a todos el pueblo hermano de Chile, porque sabemos que están festejando, así como a todos los pueblos de América Latina que en algún momento determinado en este mes de septiembre reciben algún festejo patrio, porque hay que tener en consideración que es un mes importante para México, para Chile, para Nicaragua, para muchos otros países que conforman este magnífico foro latinoamericano de oradores. No sé si quieres hacer alguna intervención, Lupita, por favor. No, realmente agradecer a Daniel Castillo porque nos ha dado bastante información y como decía Yasmina, pues nos ha quedado claro cómo el debate pues puede pasar por todas las áreas, las disciplinas de aprendizaje. Me llamó mucho la atención y me gustó mucho, Daniel, que hables de algo que es muy importante en la enseñanza en general, que es la metacognición. Ese es vigilar la elaboración de nuestros pensamientos e incluso poder generar nuevo conocimiento. Y la verdad es que en este momento nos has hecho visualizar el debate como una herramienta asociada a la metacognición. Y eso es muy importante para todo, para
aprendizaje en general. Así que muchas gracias, Daniel, por tus sugerencias. Muchas gracias, Lupita, y muchas gracias a todos. No hay de... Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Daniel. Para despedir este momento, para despedir este taller tan bueno que nos has obsequiado, maestro Daniel, quiero mandar un caluroso abrazo a las vicepresidencias del Cono Sur, del maestro José Torres Vera. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la vicepresidencia de América Central, Fabiola, licenciada Fabiola, a la gran amiga politóloga licenciada Guadalupe Fraire, que es nuestra vicepresidenta en América del Norte, y mandar el saludo de los expresidentes del Foro Latinoamericano de Oradores, tanto de Carlos Aquino, que fue el primer presidente, como de Diego Naranjo de Ecuador, como ese abrazo también de parte de su servidor humildemente, Gonzalo Suárez Paniagua, y agradecerles absolutamente a todos los participantes de este magnífico taller que nos ha presentado Daniel. Adelante, Saúl, ¿quieres algún comentario, Saúl Ríos? Sí, buenas tardes. Adelante. Pues, Gonzalo, solamente para decir que en México estamos en el mes de la patria. Y digo, qué bueno que en Chile también. Eso hace más evidente la hermandad de este foro. Me da mucho gusto ver a Lupita, esa mujer tan brillante, orgullo de nuestro México, carambas. Y a ti, a todos los presentes, un saludo, Daniel, a Chile, desde Milpa Alta, Ciudad de México, una tierra donde José Muñoz Cota estuvo mucho tiempo sembrando semilla que ha fructificado. Un abrazo a todos, me encanta escucharlos de verdad y que pues continúe esta actividad del foro hermanándonos cada día más. Saludos a todos. Muchas gracias, Saúl, muchas gracias. Recibe también un abrazo grande de parte de todos los integrantes del foro. Y bueno, pues mandamos esa felicitación nuevamente a Chile y que pasen unas fiestas patrias muy lindas, muy coloridas, muy llenas de armonía y de fraternidad. Y bien, mis hermanos de la palabra, pues yo agradezco infinitamente su presencia y despedimos esta transmisión con el cariño y la invitación de que continuemos trabajando. Hay un próximo taller en un ratito más. Ahí están las invitaciones, esperamos nos acompañen. Nos va a acompañar por ahí la maestra Marlene Mercado y nos va a dar muchísimo gusto que estén también presentes. Un fuerte abrazo a todos, mi cariño de siempre, el amor de México para el mundo y de América unida, como siempre lo he dicho. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Daniel. Buenas tardes, muchas gracias y todo felicidades a todos.